Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Hay una vieja frase que siempre la solemos usar: escoba nueva barre bien. Y hay dos situaciones en las cuales esta frase se puede usar. Y la primera de ellas tiene que ver con los dos nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Esperemos que las decisiones tanto de César Rosell, quien fuera elegido recientemente vicepresidente primero del Tribunal Superior de Justicia Electoral, y Jorge Bogarín, que fuera elegido vicepresidente segundo, continuando Jaime Bestar al frente de esta institución, se adecuen a todo lo que uno desea y espera en lo que hace a la institucionalización o también mejor dicho, al blanqueamiento o a la transparencia, mejor la palabra transparencia. Blanqueamiento se puede malinterpretar, a la necesaria transparencia en el manejo de fondos públicos, especialmente lo que tiene que ver con una institución que, reiteramos esto y lo hemos dicho en varias ocasiones, la justicia electoral es tal vez, con sus luces y sus sombras, una de las instituciones en el ámbito de lo jurisdiccional, en el ámbito del manejo de los procesos electorales, que se salva de esa crítica generalizada al resto de las instituciones en este país, que penosamente en muchas ocasiones se destacan justamente por no ajustarse sus hombres y mujeres que son parte de las mismas a lo que establecen la Constitución Nacional y las leyes. Por eso esperemos que Jorge Bogarín y César Rosell realmente barran bien, y barran muy bien al interior del Tribunal Superior de Justicia Electoral, acompañando, tal vez, por qué no decirlo, la gestión ya de Jaime Bestar, del ministro presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Lo que tenemos que hacer es que en este tiempo electoral no caiga ninguna duda con respecto a la funcionalidad y a la institucionalidad de algo como el Tribunal Superior de Justicia Electoral en particular, y en general la justicia electoral. Justamente en un país en donde la democracia es débil, en donde las leyes y la Constitución Nacional a veces son letra muerta y lo que impera es el poder fáctico, es necesario que este tipo de instituciones, una de las pocas que se salva de la generalizada crisis de imagen y de gestión, pueda realmente seguir haciendo eso, porque no es menos cierto si decimos lo siguiente: si la justicia electoral se resfría, la institucionalidad y la democracia del Paraguay se verá realmente engripada, si me aceptan esa expresión. A la vuelta del corte, con el primer tema del día de hoy. Hay persecuciones y persecuciones policiales. El 30 de mayo pasado, ladrones ingresaron a un lugar donde funciona una empresa mineradora de bitcoins, levantándose con miles de maquinarias valuadas en miles de dólares. Comenzó la persecución cuando los dueños, los encargados de esta empresa, fueron alertados por el sistema de alarmas. Al mismo tiempo que iban hasta el lugar, llamaron a la policía. Después de dar unas vueltas por la zona de la fábrica, de la industria, de esta empresa, de este local, se descubrió que los ladrones estaban huyendo a bordo de una furgoneta, más que nada vetusta, por cierto. Imagínense ustedes, una furgoneta del año 90 como máximo, perseguidas por dos patrulleras de marca japonesa, mucho más modernas, más recientes, que supuestamente tendrían que haber estado en buen estado. Sin embargo, esta furgoneta, llamativamente, en la noche de ese 30 de mayo pasado, llamativamente se les escapó a estas dos patrullas policiales. Esta es una parte de esta historia que tiene que ver con un caso que, si bien se dio con la detención de algunas personas, también se dio con el procesamiento de un candidato a concejal municipal en Ciudad del Este. Nos acompaña el abogado querellante, denunciante en esta historia, el doctor Rolando Cáceres Allioni. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido a Causa Justa. Muy buenas noches para vos, para toda la audiencia, un placer compartir en tu programa.
Doctor, contanos esta historia, la hice en un breve resumen. Una persecución policial a 60 kilómetros por hora. Parece un sarcasmo, un chiste, pero es una anécdota. Es así una vergüenza la reacción de la policía de la ciudad de Hernandaria, más bien de la comisaría número 24, que prácticamente escoltó el asalto, no hizo la persecución, siguió por más de 7 minutos a los supuestos autores del hecho, desde el local del hecho, ¿verdad? Y luego le dijo a los funcionarios de la empresa que ellos tenían miedo de los ladrones y que por eso dejaron de realizar la persecución. Y la otra patrullera que estaba de apoyo, que era la comisaría quinta, los oficiales de la comisaría 24 le dijeron que se trataba de un tema del cotés y por ello dejaron de perseguir a los supuestos delincuentes. Y bueno, ahí se perdieron 75 máquinas que habían llegado el día sábado con el despacho a nuestras instalaciones. ¿Valuada en cuántos miles de dólares? 525.000 aproximadamente. 525.000 dólares. Estamos viendo en imágenes la persecución y vemos que no es a alta velocidad, vemos que el vehículo que está huyendo es una furgoneta que estaba para más cargada y vemos dos patrullas de modelo y año mucho más reciente que no logran dar alcance a esta vetusta furgoneta. Llamativo como mínimo. Sí, lastimosamente no pudieron, según ellos, alcanzarlo. En la imagen se ve que ellos están muy cerca en varias oportunidades, que están prácticamente podían haberlo rozado o encostado en la furgoneta y ya iba a detener la marcha. Pero lastimosamente esta gente yo creo que está complicada. Inclusive nosotros tenemos informaciones de que hay personal policial involucrado en el hecho y que ellos mismos se habían comunicado con sus compañeros de la patrullera para que dejen de perseguir a la furgoneta que estaba en huida. Pero se ve que en cierto momento una de las patrulleras al menos cesa en la persecución. Es así mismo, lastimosamente, ellos mismos facilitaron la fuga y obstruyeron el paso de nuestros funcionarios que también estaban siguiendo a esta furgoneta para ver dónde iba. Es una lástima, es una desidia que la comandancia no haya hecho nada hasta el momento, solamente procedió a trasladar a estos personales y bueno, esperamos que realmente podamos contar con presencia policial. Ahora hay personal nuevo en dicha comisaría. Estamos muy agradecidos con la gente de la comisaría quinta, que hizo un trabajo posterior impecable para poder encontrar 7 máquinas de las cuales fueron sustraídas, hemos recuperado hasta el momento, con un trabajo de inteligencia de dicha comisaría y bueno, estamos en busca de más. Lastimosamente hay un político involucrado que fue candidato a concejal municipal y actualmente es candidato a concejal departamental por el Partido Colorado, por uno de los movimientos. Y bueno, yo creo que está utilizando sus influencias para poder atajar el proceso en sí. ¿A quién político te referís y por qué señalás, doctor, que está involucrado en este caso? Es el señor Miguel Torres, en donde hemos hallado 2 máquinas de las cuales no fueron robadas ese día en un robo agravado. En su domicilio se encontró dos, él estaba ofreciendo para vender a uno de los compradores de nombre Omar Monjes. Nosotros conseguimos detenerlo en un primer allanamiento en donde simulamos una compra y bueno, él nos guió al señor Miguel Torres. En su casa fueron encontradas más máquinas. Posteriormente el señor Miguel Torres nos llevó en otro lugar donde supuestamente había más, pero desde ese momento él se perdió de la comitiva, ya no colaboró, está imputado por el Ministerio Público, pero lastimosamente no tuvimos la captura del mismo. O sea, Y también sí. un asalto posterior en donde llevaron 300 máquinas 6 horas después, en donde también se le involucra a este señor, también está procesado en esa causa, está imputado. Y bueno, nosotros creemos que el supuesto responsable de todo esto es este señor y esperamos y confiamos en el Ministerio Público para que pueda ordenar su detención y de esta manera poder conseguir el resto de las maquinarias.
Ahora, me imagino que está imputado, como me señalabas, y porque está imputado, ha de tener algún tipo de medida restrictiva a su movilidad o prisión domiciliaria al menos. Él está imputado en la causa, nosotros estamos presentando la querella, ¿verdad? Lastimosamente no hubo su detención, como fue el caso de los otros dos involucrados, pero confiamos en la labor del Ministerio Público, como así también del Poder Judicial, y bueno, yo creo que con la querella vamos a ir apretando un poco más para poder tener un resultado positivo. Volvamos a la noche del 30 de mayo. En esta persecución tenemos una imagen, si me pueden ponchar las imágenes, por favor, de esta persecución. Los responsables oficiales que estaban en estas patrullas, en estas patrulleras, directamente fueron quitados nomás de la comisaría, fueron procesados, la comandancia de la Policía Nacional ordenó una investigación interna o simplemente la famosa rotación nomás se dio en este caso, en donde vemos en imágenes que vemos una llamativa situación y irregular por donde se lo mire en cuanto a lo que se suele ver de trabajo de persecución por parte de patrullas policiales, doctor. Sí, realmente da vergüenza ajena el trabajo de estas personas que estaban ese día de guardia. Inclusive el que estaba oficial de guardia llamativamente quedó dormido en la comisaría y le mandó a un personal que es más nuevo, a un oficial ayudante. Y bueno, son cosas que llaman la atención. Nosotros esperamos que la comandancia haga algo en relación a estos funcionarios. Inclusive intenté hablar con el comandante, le envié mensajes, pero no tuve retorno. Y bueno, esperamos que realmente ocurra lo que se tiene que hacer por parte de la policía, de mandar asuntos internos o por lo menos a justicia policial y se pueda ver realmente cuál es la participación de cada suboficial en este hecho, considerando que en el otro asalto hay un suboficial plenamente identificado que estuvo dando cobertura, que estuvo ayudando inclusive, pero como se dice normalmente no se puede aportar pruebas fehacientes sobre él, solamente tenemos una confesión vía telefónica y posteriormente él ya negó el hecho y bueno, ya empezó a amenazar a las familias, a los dueños y ustedes saben cómo opera este grupo. Pero estamos hablando entonces de cobertura policial, no a un asalto, sino a dos asaltos ocurridos con hora de diferencia y el mismo tipo de víctimas, empresas mineras de criptomonedas. Asimismo, el asalto a nuestra empresa ocurrió aproximadamente a las 2:40 de la mañana y a la otra empresa ocurrió cerca del mediodía, donde llevaron 300 máquinas de un camión, en donde hicieron un asalto tipo comando, ¿verdad? Y el actuar de la gente que hizo el asalto es totalmente policial, ¿verdad? Entonces, eso es lo que manifestó tanto el chofer y bueno, y nuestros funcionarios también, la terminología, la forma de agarrar a las víctimas, de someterle al guardia de la empresa de seguridad que estaba cubriendo nuestra empresa, de despojarle de esos elementos de trabajo, bueno, son cosas que llaman poderosamente la atención. ¿Y qué pasa con los jefes policiales ahí en el este del país? ¿Están enterados de esto? ¿Está enterado el comandante de la Policía Nacional de esto, doctor? Los jefes están enterados, ellos colaboraron bastante con nosotros en la búsqueda, tanto el director de zona como el jefe de orden. El comandante no sé si tiene conocimiento, yo le había enviado un mensaje vía WhatsApp del cual no tuve retorno y bueno, estamos, como te digo, expectantes a lo que pueda ocurrir y que realmente caiga el peso de la ley sobre estas personas que en vez de ayudar a que la institución esté adelante, manchan el uniforme y bueno, de tanto trabajo bueno que hace la policía, este tipo de actuaciones solo mancha el actuar de la carrera de los policías. Doctor, si me permitís, vamos otra vez a la grabación. 7 minutos de persecución. En 7 minutos, una furgoneta del año 90 aproximadamente, cargada hasta el tope de máquinas y también de 4 o 5 personas, escapó en una carrera que de no más de 60 kilómetros por hora de 2 patrullas policiales
mucho mejor equipadas y de mayor poder de motor. Pero escuchemos lo que decía el policía que estaba a bordo de una de las patrullas. Escuchemos. Llegamos muchas veces, ¿viste? Nosotros tenemos otra familia, no podemos morir así. Nació mucho fuerte, pesado. ¿Qué llevó de ustedes? Era eles que estavam Sim, atirando, ele, produção e tudo, e cara, Con nosotros también. por que vocês não meteram bala nele? Y también, yo con la ley, yo no la pegamos. Se eu tivesse, eu tinha dado pipoco nos caras. Aí, cara, a polícia não. O cara. Tem arma, tenho família, não sei o que, e já era, mano. Já era. Tenemos familia, está bien, el policía dice tenemos familia, perfecto, pero para eso ocupa y es de carrera policial, para enfrentar el crimen. Escuchemos otra vez, vamos de vuelta, el argumento, la justificación ante la huida de esta furgoneta cargada a tope de ladrones y de una carga robada. Escuchemos. Aí tá eu, a polícia perseguindo eles, a polícia não deu tiro, dois altos da 24, mano. Não, mas Toyota branca. polícia é muito ruim, cara. Placa, sem chapa, sem nada. Llegamos muchas veces, ¿viste? Nosotros tenemos otra familia, no podemos morir así. Nació mucho fuerte, pesado. ¿Qué llevó de ustedes? Era eles que estavam Sim, atirando. Placa, produção e tudo, e cara. Con nosotros también. Por que vocês não Tenemos, meteram bala nele? cortame el audio, tenemos nuestra familia, no podemos seguir así. No entiendo, doctor Rolando. ¿Qué le dice a tus representados este agente policial? Bueno, los policías dijeron de que ellos tenían miedo de los delincuentes, que no podían continuar la persecución porque ellos tienen familia. Yo creo que el arma reglamentaria que usan la tienen de vale. Esta clase de personal tienen que mandar en intendencia o en sanidad para que ahí no tengan miedo, para que les pase nada. Y bueno, si las policías no nos puede proteger y no puede recuperar nuestros bienes, yo creo que no es una apología al delito, pero hay que ver un grupo parapolicial que pueda protegernos, ¿verdad? Es una vergüenza y yo creo que la propia policía está actuando en forma de cubrir a estos delincuentes, en donde muchas veces hay, y vuelvo a reiterar, miembros de la propia policía que cubren. Yo supongo que ellos recibieron algún tipo de llamado de algún superior o de algún camarada para poder dejar de perseguir a estos vehículos, a este vehículo, perdón. En lo jurisdiccional, en la investigación fiscal, hay procesados, pero no está bien claro todavía, no se está esclareciendo el caso, doctor. Hubo 2 detenidos y uno que no fue detenido, donde hemos solicitado la detención del mismo en las 2 causas, las 2 empresas con sus representantes. Estoy yo por una de las empresas y otro abogado por la otra empresa. Estamos trabajando, intentando recuperar por lo menos parte de lo robado y descubrir realmente los personales policiales y que puedan pasar a retiro y que pierdan su jubilación, porque hay uno que está muy próximo a jubilarse y bueno, lastimosamente se metió en esto, ¿verdad? No, es increíble, las imágenes no dejan lugar a dudas de cómo llamativamente parecía que estas 2 patrullas, doctor Rolando Cáceres y audiencia, escoltaban a una furgoneta, insisto en esto, una furgoneta le ganó una carrera de velocidad a 2 patrullas. Esa furgoneta estaba cargada con 5 personas como mínimo y con cientos de máquinas que tienen su propio peso. Increíble, llamativo, de película. Pero lo que revela también doctor Rolando Cáceres y audiencia es que en el este del país se nota de repente de que la fuerza policial a veces no actúa como debería o directamente actúa en complicidad con a quienes debería combatir realmente. Es así, es una lástima. Nosotros seguimos confiando como gente de ley en las fuerzas policiales, como la fiscalía en el juzgado, y vamos a seguir trabajando con los policías buenos, por decir así, quienes honran el uniforme para poder llegar a buen término en esta investigación. Doctor Rolando Cáceres, un placer, hasta luego. Un placer y gracias por el espacio. Bueno, era el doctor Rolando Cáceres, abogado de los propietarios de una de las empresas asaltadas, robadas en aquel 30 de mayo pasado, en donde hay un presunto mismo autor o vinculado, que es un político, y en donde ustedes vieron en imágenes como 2 patrullas policiales
no le pudieron alcanzar a una furgoneta de un modelo mucho más antiguo a estas dos patrullas y que se iba a un máximo de 60, 70 kilómetros por hora, como mucho. Es increíble realmente. Si no hubiera existido este video, hubiera sido absolutamente imposible creer en esta versión. A la vuelta al corte, continuamos con más Causa Justa. ¿Qué pasa cuando a una persona que tiene la enorme tarea de administrar justicia no se le garantiza sus propios derechos, siquiera laborales o hasta luego procesales, y en donde eventualmente su propia carrera judicial está en peligro? Eso preguntamos a los distinguidos abogados Pedro Wilson Marinoni y Hugo López, quienes representan a la jueza Nilda Jiménez, que está en una especie de lucha a brazo partido desde hace tiempo ya ante lo que ella refiere es una persecución que no sabe ella el porqué. Ellos representan a la doctora Nilda Jiménez. Doctor Pedro Wilson Marinoni, doctor Hugo López, gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa en el caso, comienzo contigo, doctor Marinoni, de la doctora Nilda Jiménez? Muy buenas noches, Héctor, a la audiencia. Realmente aquí hay una persecución tremenda por parte de colegas. Hay que dar nombres y apellidos cuando se realizan denuncias concretas porque tenemos todo documentado. En este caso en particular estamos hablando de la juez Gloria Hermosa, también de la doctora Mesalina Fernández y también la doctora Alba González, quienes en varias oportunidades formaron parte con ella como tribunal de sentencia. Esto se origina específicamente en fecha 27 de agosto del 2018, cuando la cliente nuestra solicita una auditoría a la Corte Suprema de Justicia sobre una causa que estaba por extinguirse en poder de la doctora Mesalina Fernández. Esta causa, la doctora Mesalina Fernández tuvo 3 años en su poder y cuando se estaba por extinguir, ella dice, no, yo tengo causal de inhibición con una de las partes, se aparta de esta causa. Después de 3 años de haber tenido el expediente en su... Ahí recién se dio cuenta que la causa había sido que una de las partes tenía causales de inhibición con ella y se aparta de la causa. Entonces, cuando se pide la intervención de la auditoría, al día siguiente a ella le arman un escándalo, supuestamente por una llegada tardía a un juicio, que posteriormente se generó un proceso tanto en el jurado de enjuiciamiento como también ante la Corte Suprema de Justicia. En ambas instancias ella salió totalmente absuelta de esta acusación, porque en primer lugar, cuando a ella se le menciona de que supuestamente llegó en forma tardía, ella justificó que no era cierto. Ella llegó a la hora indicada, que era las 8:30, sin embargo, las denunciantes estaban en otro juicio oral a las 8:45 horas, todavía seguían en otra sala y eso está documentado. Ustedes se acordarán aquella pelea que existió entre el colega Macier y otro colega Almada. Bueno, justamente en ese juicio estaba la doctora Gloria Hermosa con Mesalina Fernández. Cuando le agrede Macier al doctor Almada. Exactamente. El juicio estaba marcado para las 8:30, según documentaciones que tenemos a mano, a las 8:45. Recién culmina ese juicio. Sin embargo, ellas mencionan, en complicidad con una secretaria también, por acta, que a las 8:30 ellos se van para presentarse, para iniciar un juicio oral y público, y no se presenta la doctora Jiménez. Lógicamente, al tener toda la información al respecto, se pidieron las filmaciones correspondientes, informe de los juicios, se corroboró que esa aseveración era totalmente falsa. Entonces, luego de 1 año, 5 meses, ella consigue antes en el jurado de enjuiciamiento que se archive la causa, también de la Corte Suprema de Justicia, la superintendencia saca la absolución de la misma, pero sin embargo miembros de la Corte le condenan a ella a 1 mes de suspensión sin goce de sueldo, aclarando que hasta hoy día, por esos 1 año y medio que ella dejó de trabajar, todavía no está percibiendo los salarios. Pero esto va más allá, porque existen muchísimas irregularidades que ella ya vino denunciando. Me las comenté enseguida. Ahora, esto tiene, digamos, me imagino que al haber en esta causa 2 abogados de peso como ustedes dos, que son 2 reconocidísimos abogados del foro tribunalicios, me imagino que la cuestión viene complicada
Porque yo hago la primera pregunta, ¿cómo es posible que te lleven al jurado de enjuiciamiento de magistrados y le tengan más de un año por haber llegado tarde, lo que se demostró que no es así, a un juicio donde tenías que ser jueza vos? ¿Cómo es posible? Y así es, probablemente acá se esté concatenando otras cuestiones más, protección a terceros, probablemente también la desaparición de algunas causas, el archivamiento de algunos juicios. Como se nota, nosotros tenemos una inmensa cantidad de documentos porque esta señora, por suerte, nuestra cliente, La doctora Nilsa Jiménez. La doctora Jiménez tiene, por suerte, la conducta de documentar todo, tener absolutamente todo documentado, y entonces a partir de esos documentos que ella tiene como evidencias, nosotros podemos armar un lindo caso y demostrarle a la Corte Suprema de Justicia del tipo, de la calidad de funcionarios que tienen dictando sentencias, atendiendo casos, personas que se rigen probablemente por valores extras al concepto de justicia. Ahora, esta denuncia que después se probó que era falsa, ¿tuvo alguna consecuencia para las juezas que denunciaron a la magistrada Nilsa Jiménez? Absolutamente nada, Héctor. Es más, no solamente esa denuncia en particular, sino varias otras denuncias había presentado nuestra cliente documentadas por irregularidades. Como dice acá el colega Hugo López, aquí existen situaciones realmente que se tiene que tomar esto en serio y la Corte Suprema de Justicia tiene que remitir los antecedentes también a la Fiscalía para la investigación. ¿A qué te referís, doctor? Aquí existe un hecho de persecución evidente y que se materializa luego cuando ella va y toma su despacho para volver una vez que se le autoriza a ella seguir trabajando. Ella pide nuevamente la auditoría de varios expedientes que estaban en su poder y al día siguiente que pide ella nuevamente le suspenden, pero ya existía un informe anterior donde consta actas, documentos, donde evidencias inclusive de cocaína que fueron sustituidas por otras sustancias, armas, dinero en efectivo que fueron sustraídos, evidencia. Por eso yo también ahora mismo le quiero hablar a varios colegas penalistas que el día que tengan juicio oral exijan esas evidencias, porque aquí hay un caso en particular donde fue sustituida la cocaína. Sin embargo, el colega en ese juicio oral ni siquiera pidió la presentación de eso y pasó desapercibido. Esa documentación está toda a nivel de la Corte Suprema de Justicia, totalmente documentado. La denuncia que estás haciendo es gravísima. Es gravísima. Yo no me recuerdo que haya visto la luz todavía o no se le dio la importancia real a esta denuncia. No se le dio la importancia y a ella nunca se le escuchó. ¿Cuántos kilogramos de cocaína desaparecieron? Creo que 800 gramos aproximadamente. 800 gramos de cocaína. Se sustituyó, pero en la causa fue condenada la persona justamente porque la defensa no solicitó la presentación de la evidencia. Pero era harina. Creo que era jabón en polvo. Jabón en polvo. Según el informe que está todo documentado. Aquí faltan armas, falta dinero en efectivo. Siempre nosotros escuchamos, Héctor, y vos también que estás en este ámbito, que se sustituyen evidencias, se pierden evidencias. Aquí está la prueba y la Corte tiene que tomar intervención en esto. ¿De cuándo esa denuncia? Estas denuncias ya vienen desde, te cuento, el acta donde se realizaron estas intervenciones en relación a los expedientes, donde faltan, es a los 19 días del mes de mayo del 2020 ya. Hace 2 años. Aquí está, ella denuncia con nombre, apellido, todo presentado hasta ante la Corte Suprema de Justicia. En total hay 11 denuncias que ella presentó, no solamente por eso. Acá el colega te va a contar el tema de donde a ella le hacen una inhibición, donde ella nunca se inhibió, le falsifican la firma. Doctor Hugo, contalo. No, realmente ella es víctima de una persecución sistemática por sus colegas. Y cuando también, decís colegas te referís a otras juezas. No, a las personas que... a las juezas mencionadas. Exacto, las personas mencionadas, sí. Mesalina Fernández, Gloria Hermosa y la jueza González. Alba González. Alba González, exactamente. Es sujeto, ella es víctima de una persecución increíble por parte de estas personas. Y también lo peor es que es víctima también de la falta de atención de la Corte Suprema de Justicia en la cantidad de denuncias que ella hizo. Imagínense el tema que acaba de decirnos el doctor Wilson, la sustitución de pruebas que
no solamente es grave por haberse sustituido las pruebas, sino que es grave porque las personas sometidas a ese juicio, por ejemplo, a las armas de fuego que sirvieron seguramente para causar homicidio, pueden ser absueltos, puesto de que no se encuentra el arma causante. ¿No está en la prueba? No está en la prueba. La jueza Nilda Jiménez denunció todos estos hechos en la Corte y lo único que la Corte le retrucó, o sea, que le pagó, es con sanciones. Ella fue sancionada, 1 año, 5 meses estuvo sin trabajar. Como dijo el doctor Marinoni, le deben ese salario, todavía hasta ahora no le pagaron. Lo último que tenemos es una última denuncia que ayer estuvo contestando del Tribunal de Ética, porque por cualquier cosa la denuncian, la superintendencia de la Corte toma la denuncia, inclusive con dictámenes favorables de la superintendencia a su persona, la Corte igual la suspende. Y ahora me hablaba el doctor Pedro Griso Marinoni de una que falsificaron su firma y que supuestamente le hicieron pasar como inhibida en una causa. Exactamente. Inhibición fraguada. Y A acá, ver. en particular, ella misma denuncia y le denuncia a la doctora Gloria Hermosa. Esto es sobre un caso de compra irregular de medicamentos oncológicos que se tramitó una causa de José María Ruiz Díaz Benítez y otro sobre lesión de confianza. En esta causa supuestamente ella se inhibió, pero ella nunca se inhibió. Armaron, no solamente eso, falsearon actas de juicio orales donde ella supuestamente dijo algo pero no dijo, o sea, ella tiene todas las constancias. Le formaron un sumario porque ella estaba como presidenta del tribunal y tenían que dictar resolución a las 13 horas, sin embargo hubo problemas de luz dentro del Palacio de Justicia, había fallas en el sistema, no podían cargar, entonces ella pide pasar para las 5 de la tarde y por ese hecho de pasar de la 1 hasta las 5, ellos supuestamente dicen que se fraguó. ¿Quién es en la se Corte? cambió. ¿Quién es en la Corte, ministro de la Corte o ministra de la Corte que está persiguiendo hacia una magistrada? ¿Hay nombres? No, la superintendencia de la Corte es la que atiende todos estos temas internos, es como asuntos internos de la policía, digamos, por decir de alguna manera, la superintendencia, y ella es la que tiene que encargarse de observar, examinar, pero existe una sospecha bastante fundada por parte de nuestros clientes que mismo allí en la superintendencia hay personas que encargadas de embarrarle la cancha, es decir, de crearle dificultades y de generar este tipo de causas de juicio que posteriormente terminen en una sanción. Porque el cargo que ocupa es jueza de sentencia ejecución en la de sentencia. capital. Y este último caso que estuvo... Un cargo importante. Demasiado importante. Este último caso que estuvo hablando el colega Hugo López sobre el último sumario administrativo que se contestó el día de la fecha o ayer, tengo entendido, es la tercera vez por el mismo hecho. Que le sumarian. Que le sumarian. La Constitución Nacional habla que nadie puede ser investigado 2 veces por el mismo hecho. Esta es la tercera vez y es sobre un hecho punible, justamente donde esa mercadería, esa evidencia, cuando ya estaba por extinguirse este caso, ella hace el juicio, se le condena a la persona, se confirma en todas las instancias, no existió ningún daño, ella realizó su trabajo conforme a derecho, sin embargo, por eso le inicia nuevamente un sumario. O sea, aquí ya existe una persecución tremenda. Cuando una de las miembros, hablo de Mesalina Fernández, y está documentado y denunciado ante la Corte por nuestra cliente también, se presenta en la Conatel por un problema relacionado con la radio de sus familiares, ella no asiste a un juicio oral ese día. Ella denuncia ese hecho porque llegó supuestamente 5 minutos, se le sumaria. suspende. Otra vez supuestamente ella llega y agarra el alcohol y le pone por la cabeza de los miembros del tribunal y hacen la denuncia y le suspende nuevamente. Sin embargo, cuando ese sumario sigue, ella pide informe porque ustedes saben que todos los días hay un funcionario de la Corte que está controlando qué hora empieza el juicio, Claro, quiénes participan sí. y hace su informe. El informe de ese funcionario menciona que empezó el juicio a las 8:30 y que no existió ningún inconveniente. Sin embargo, A ella le suspendieron por eso 1 mes también sin goce de sueldo. porque O sea supuestamente no se presentó a tiempo. no, porque supuestamente cuando llegó agarró y le derramó alcohol a los otros miembros. Pero eso no estaba demostrado, no había es que el testigos. funcionario que estaba a cargo de la Corte controlando si llegaban ahora las No partes, informó nada. él presenta un informe y dice, ese juicio se desarrolló con total normalidad. ¿A quién molesta finalmente el doctor Hugo López, la jueza Nilsa Jiménez? Yo creo definitivamente lo siguiente.
las personas que son realmente honestas y buscan trabajar bien molestan a las claques que se forman en el Poder Judicial. Y aquí hay una claque integrada por estas personas que se encargan muchas veces de pasar por alto las razones esgrimidas en los juicios, blanquear casos, etc. Un detalle, es un caso, el primer caso que quizás hayan tenido dificultades y diferencias, el caso Oscar David Finamore, se llama solo homicidio doloso, en el que la jueza Nilda Jiménez hace un voto en disidencia, y por hacer el voto en disidencia le hacen a ella una denuncia ante la superintendencia. Fíjese lo que le voy a decir, el voto en disidencia. En el voto de disidencia ella votaba por la condena, 8 años de pena privativa de libertad, a 2 personas que estaban procesadas en ese juicio. Las juezas, en este caso denunciadas, que son Mesalina y Fernanda y Gloria Hermosa, votaron por la absolución. La Cámara de Apelaciones, por la apelación de la Fiscalía, revocó esa sentencia, y bueno, y allí empezaron a generarse los problemas que posteriormente le costó a Nilda una sanción de la Corte Suprema de Justicia consistente en un apercibimiento. Pero le quiero decir de que ese expediente brevemente fue reenviado, y otro tribunal encontró... Confirmó lo que había votado Nilda Jiménez. Exactamente, encontró El que era mismo culpable, argumento. y el mismo argumento, y con 8 años de pena privativa de libertad, que era la que... Qué raro. El Raro voto de realmente. Doctor Hugo López, muchísimas gracias. Doctor Pedro Bolsón Marinoni, 30 segundos, algo más para agregar, por favor. No, aquí concretamente lo que ella denuncia es la formación de una claque, como estaba diciendo el colega, de este grupo de juezas, donde hay denuncias, no estoy diciendo yo concretas, con firma de nuestra cliente, donde dice que donde había plata en algunos expedientes se tramitaban rápido, y donde no había se dejaba y se extinguía inclusive las causas. Entonces es importante que la Corte Suprema de Justicia tome cartas en el asunto, porque hay hechos punibles graves, y que se remita esto a la Fiscalía para la investigación correspondiente. No es un abogado o una abogada del foro, es una señora jueza la que hace esta denuncia. Grave, por cierto. Todas las magistradas citadas por los distinguidos abogados son invitadas a venir al programa para el correspondiente uso del derecho a la réplica. A la vuelta al corte, el último tema del día de hoy. En semanas más, en el Congreso de la Nación se va a debatir en plenario 2 proyectos de ley. De uno de ellos, muy especiales por cierto, de uno de ellos vamos a hablar hoy y del otro vamos a hablar en la próxima semana. El proyecto de ley del cual queremos hablar hoy es el proyecto de ley que agrega la figura del sicariato en nuestro Código Penal. El doctor Nino Méndez, Secundino Méndez, Nino Méndez para los amigos, como es conocido públicamente también, es el proyectista de esta propuesta de modificación del Código Penal. Doctor Méndez, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿qué se plantea al agregar? Porque lo volvemos a hablar, ya lo habíamos hablado en un programa anterior y ahora lo volvemos a agregar. Cuando ya hay figuras del homicidio por encargo, ¿qué más suma el agregado de la figura de sicariato en el Código Penal? Bueno, la verdad que nosotros lo habíamos hablado ya en noviembre. Noviembre ya. Noviembre, cuando esto todavía estaba un poco más calmo, digamos. Hoy en día está pasando límites impensables. Cuando había pasado lo de la hija del gobernador de Lamapay, por ejemplo. Un poco tiempo después, sí. Nunca pensamos que tendríamos este escenario que tiene hoy día. Y es un trabajo que ya lo venimos haciendo desde ese entonces, ¿verdad? En ese entonces ya habíamos hablado de que el sicariato, de la forma en que estaba tratada en nuestro país, estaba bajo un manto de invisibilidad que impedía incluso la persecución en forma del sicariato en sí. Entonces la propuesta es incorporar a la figura del sicariato
a través de lo que se conoce, ¿verdad?, como el principio de especialidad normativa, que supone el tránsito de una regla amplia, una regla un poco menos extensa sobre un mismo hecho, digamos, y lo va definiendo y tipificando dentro de del clasificatorio de delitos que es el Código Penal, ¿verdad? Esto no es más que hacer uso del principio de especialidad normativa, y existen otros casos, como por dar un ejemplo, el caso del feminicidio. Entonces se lo incorporaría al Código Penal en el artículo 105 bis, o sea, 105b. Sí. Si bien es cierto, hay gente que sostiene que las figuras ya estaban previstas en el Código Penal. El estudio que hemos realizado durante bastante tiempo nos ha permitido determinar varios huecos que no permiten una política criminal adecuada y un castigo adecuado ante los hechos que ocurren. En el Código Penal hay un vacío. Hay un vacío. Con relación al sicariato como un hecho criminal. Como un hecho criminal. El Código Penal tiene establecido en el artículo 105, inciso segundo, numeral 5, el agravante del homicidio a quien actuara con fines de lucro. Sí. Pero aquí hay un problema, porque en el sicariato en sí no siempre se actúa con fines de lucro. Ok. El sicariato en sí tiene una estructura piramidal en cuanto a sus participantes. Pero vos cobraste para matar, no es lo mismo que lo que dice ahora el Código Penal. Vos obtuviste un lucro, o sea, obtuviste un lucro para matar, ya dice el Código Penal. El sicariato es vos ejecutaste el asesinato, el homicidio, porque cobraste, obtuviste. Pero no en todos los casos existe un cobro, eso es lo que te estoy diciendo, sí. Te estoy tratando de explicar. Y para ello te voy a explicar, vamos a hablar de la estructura del sicariato. El sicariato tiene una estructura piramidal donde en ambas puntas se encuentran ejecutor, contratante, y en el medio se encuentra el intermediario. Ahora, eso en cuanto a la estructura. En cuanto a la modalidad del sicariato, el sicariato se produce por orden, por encargo o por acuerdo. Okay. Cuando se produce por orden, suponemos encontrarnos ante una estructura vertical sí, donde nada más se cumple la orden, no existe un pago. Entiendo. Se ordena matar, se mata en cumplimiento de la orden. En numerosos casos, mismo en los encargos, existe el ejecutor, que el ejecutor actúa por el solo hecho de obtener un reconocimiento del mandante, o por obtener por obtener afecto, o por obtener un mejor lugar en la estructura criminal. Sí. Entonces ahí no existe un ánimo de lucro. Entonces ahí tenemos un hueco. Entonces, ¿cómo lo juzgamos a ese tipo de no actores cuando no tienen ánimo de lucro? Entonces, es ahí que viendo y estructurando perfectamente e individualizando a los actores del hecho punible en sí de sicariato, es que se pretende una correcta aplicación y una correcta condena a los participantes. Pero no tenemos que también dejar de lado lo siguiente: nosotros estamos sufriendo un empacho de leyes, hay leyes para todo, pero sin embargo el problema es la gestión, el problema es el cumplimiento, hacer cumplir esas leyes. Y también otra cosa, se plantea, discúlpame este punto, se plantea que las ciencias penales están para resolver, para evitar, y la ciencia penal está creada para castigar realmente. Evidentemente que aquí tenemos un problema que afecta a toda la estructura. Sí. Esto probablemente no va a cambiar la realidad que tenemos en nuestro país,
pero es un punto de iniciativa. Esto debe traer consigo un cambio en el proceso también. Yo tengo la convicción de que debe crearse una ley contra el crimen organizado. Individual. Y este sería el primer paso. Y este sería por lo menos el primer paso. ¿No hay una ley especial contra el crimen organizado? No, la verdad que nosotros necesitamos una ley contra el crimen organizado en concreto que abarque todo el contorno que es el crimen organizado. Porque el sicariato va muy de la mano con el crimen organizado. Sí. Y tendríamos que prever también situaciones que nos permitan la correcta investigación también, porque ahora vamos a tener, la Cámara de Senadores aprobó en general. Sí. Artículo por artículo va a ser tratado en 15 días. Y esto ya está aprobado de forma general, o sea que esto va. Luego esto tiene que verse otras leyes que le ayuden a esto, porque de nada nos va a servir también sin los elementos necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, una ley especial de protección a magistrados de alto perfil. A magistrados, una ley que permita una serie de intervención de comunicaciones, como lo tiene la ley 1340. También sería necesario analizar varias circunstancias como existen en otros países, ¿verdad? Hoy en día en Colombia tienen los jueces con la identidad reservada. Sí. Entonces, fiscales con identidad reservada. Hoy en día esto hay una ley de delación premiada también. Traspuso las fronteras hoy en día las víctimas están siendo quienes juzgan a los delincuentes. Claro. Entonces, la mira está en ellos. Hasta hace poco escuchábamos que en Rosario el cartel de los monos, el principal cartel. El líder del cartel de los monos, al ser preguntado sobre su profesión en juicio oral, dice: me dedico a disparar casas de jueces. Imagínate. Y hoy los jueces y fiscales están recibiendo esos disparos. Entonces, esto es una necesidad. Hay, y como hemos hablado en un principio, que iba a haber una corriente que esté en contra, pero hay momentos y momentos donde se necesita una bajada de línea y el Estado es su mensaje. Dar un mensaje, y esto es un claro mensaje al crimen organizado, en especial al sicariato, ¿verdad? Bueno, doctor Nino Méndez, muchísimas gracias. A las órdenes, cuando quieras profundizar más sobre el tema, estamos a las órdenes. Bueno, el doctor Secundino Méndez, que nos expone este proyecto de ley, el cual es uno de los principales articuladores y creadores. Este proyecto de ley del sicariato se trata en días más en la Cámara de Senadores, en la persecución de una aprobación que ya se dio de manera general. Ahora van a ir de manera particular a analizar artículo por artículo. Discúlpame, la expectativa de pena por sicariato que agrega 30 años. 30 la pena años máxima 30 años, solo que tiene tipos, o sea, tiene variables de 20 a 30, agravantes de 20 a 30, previstos perfectamente de acuerdo a quién sea la víctima, varía Doctor Nino Méndez, muchas gracias. Nos vemos en la próxima edición de Causa Justa. Vamos a hablar del otro proyecto de ley también bastante interesante que se está tratando en el Congreso de la Nación y que tiene que ver con la seguridad interna. En el próximo programa nos vemos. Como siempre, un verdadero placer hacer este programa que es de ustedes. Chao.